Hoy hemos visto un ejemplo perfecto de lo que debe ser el periodismo en una entrevista que se le ha hecho en directo a la embajadora de Israel en España. La entrevista la hemos podido ver en La Hora de la 1, el programa de la televisión pública española, y le ha realizado entre el periodista Marc Sala y la periodista Silvia Ichaurrondo. En esta entrevista, como veis, ha entrado Rodica Radian Gordon, que es embajadora de Israel en España, para hablar sobre el último ataque de Irán hacia el territorio israelí sin precedentes, pero evidentemente en medio de la entrevista se le ha tenido que preguntar sobre la situación actual en Gaza, porque evidentemente toda la tensión en esa región deriva de la situación en Gaza ahora mismo. Vamos a escucharla y vamos a ir viendo punto por punto los silencios, las repreguntas y sobre todo la forma bastante indigna por parte de la embajadora de Israel de ponerse de lado y de no reconocer las cosas que son evidentes. Pero bueno, me voy a callar y vamos a escucharlo. Embajadora, hablemos de Gaza. ¿Se puede justificar el asesinato de 14.000 niños y niñas inocentes en 6 meses? Y aquí, antes de que responda, porque vais a alucinar con la respuesta, yo añadiría, y no solamente es que sean 14.000 niños y niñas, sino que son otros 15.000 civiles, son aproximadamente unos 30.000, y eso que ahora no se está contando del todo bien, enseguida vamos a ver información respecto a eso, pero son más de 30.000 civiles, entre los cuales evidentemente se encuentran casi la mitad de niños y de niñas, pero son 30.000 civiles. Pues yo rechazo con toda la fuerza la palabra asesinato. No es asesinato. Israel creo que es uno de los pocos países que ha hecho esfuerzos para que no sea muchos daños a una sociedad inocente, una sociedad civil que no está involucrada. Pero desafortunadamente el tipo de guerra que hay en Gaza y Hamas hacen todo para que esta población civil esté allá y para que haya cuanto más bajos civiles. Es muy difícil, los números no son exactos. No sabemos si es así, es un número que se da por parte de Hamas. Nadie lo ha verificado, pero todos lo ¿Por qué no dejáis? Bueno, en fin, no voy a interrumpir, escuchadlo entero y ahora lo comentamos. Tienen como cierto. No dejáis entrar. La verdad es que no importa si estamos hablando de 14.000 o de 10.000 o más. Cada niño que es muerto, cada persona inocente que es muerta es un daño. Lo lamentamos mucho, pero por el otro lado no podemos vivir junto con una entidad que es una entidad terrorista que ha causado un trauma y un pogrom sin precedentes en la población israelí, y esta guerra no nació de nada. Tiene un principio, y el principio fue algo insoportable por cualquier país, no solamente para Israel. Embajadora, hablemos de más datos. Mire, he recopilado algunos. El ejército de ocupación israelí ha asesinado a 196 cooperantes humanitarios, 175 de ellos pertenecientes a Naciones Unidas. Ha asesinado en Gaza a 105 periodistas. Los periodistas internacionales no podemos entrar en la franja, parece que no nos quieren como testigos. ¿Usted cómo explica este número de víctimas tan elevado? Rechazo. O sea, vamos a empezar a comentarlo ya. Hemos escuchado la repregunta de Silvia Ichaurrondo, que por eso decía que ha puesto encima de la mesa cómo debe hacerse periodismo, porque le pregunta sobre algo muy concreto. Es verdad, entra la embajadora a hablar sobre el ataque sin precedentes de Irán a territorio israelí, respondiendo a un ataque previo que había habido el 1 de abril de Israel contra el consulado iraní en Siria, en Damasco concretamente, pero después de eso se tiene que hablar del tema que está encima de la mesa y que todo el mundo pues está preguntando qué pasa en Gaza, por qué están actuando de esta manera, por qué están masacrando a un pueblo entero, por qué han acabado con la vida de más de 30.000 civiles, entre los cuales se cuentan muchísimos niños. Y dice Silvia Ichaurrondo una palabra que puede ser dura, no que puede ser dura, que es dura, es muy dura, es asesinato. Y es que han asesinado a más de 14.000 niños. Además, si lo sumas a hablar de niños, el asunto es dolorosísimo y es muy duro. Pero claro, entonces dice la embajadora, yo rechazo
que sean asesinatos. Entonces, ¿qué hacemos, embajadora? ¿Utilizamos una especie de neolengua para que a usted, pues no sé, no le tiemblen las manos o no titubee como ha titubeado? No sé si por una cuestión de que no conoce del todo el castellano o si no porque su conciencia le hacía titubear al no saber muy bien contestar. Apuesto más por lo segundo, porque el castellano es evidente que lo conoces, embajadora en España, ha titubeado, porque evidentemente no está cómoda hablando de asesinatos, pero es que no es cosa mía, ni cosa de Silvia, ni cosa de ningún periodista o español en general ayudar a esta señora, a esta embajadora, ni mucho menos al gobierno de Netanyahu, que lo tiene ahí en un cuadro de fondo en la embajada, a que estén a gusto, ya que no tengan que titubear. Eso no es nuestro cometido, en absoluto. Nuestro cometido es preguntar qué narices está pasando, qué narices están haciendo y quiénes se creen para asesinar a más de 14.000 niños, más de 30.000 civiles, y que aquí no pase absolutamente nada. Ha tenido, aún así, la desfachatez, esta embajadora, que es una simplemente portavoz del gobierno criminal de Netanyahu, de decir básicamente que ellos han hecho mucho por los civiles, básicamente, que en este tipo de guerras, bueno, que son complicadas, que evidentemente le apenan las bajas civiles y las bajas de niños, pero que aún así ellos han hecho bastante para que no fuese de esa manera. Pero ¿qué vamos a hacer? Al fin y al cabo era la justificación, la acabáis de escuchar y la vais a volver a escuchar ahora, porque la repregunta de Silvia Chorronda ha sido muy interesante, diciendo que, bueno, que se va a hacer si enfrente tienen a un aparato terrorista como el de Hamas. Utilizan, por lo tanto, el típico argumento de no, es que Hamas utiliza a los civiles como parapeto y los meten en los edificios, los utilizan para que mueran y así haya un poco más de relevancia internacional, y es como no puede ser más cara dura. Justificar, decir, nos da mucha pena los asesinatos de niños, que nos llaman asesinatos, pero ¿qué vamos a hacer si tenemos enfrente a Hamas? Bueno, pues para empezar igual no asesinar civiles, no asesinar niños. Y para continuar, que ni siquiera se trata de ese asunto, porque claro, la última cosa que ha dicho, el último argumento, es que no están claros los números, porque es todo muy confuso, etcétera, etcétera. ¿Sabes cómo podría estar claro, señora embajadora de Israel? Dejando entrar a los periodistas. Y de ahí la pertinencia de esta pregunta que hace Silvia Chorronda, diciéndole, esta repregunta más bien diciéndole, oiga, es que mira, lo voy a poner aquí, porque yo también tengo los datos. Es que resulta que en Gaza está prohibido que entren periodistas. Si hay alguien que podría certificar los asesinatos que está habiendo en Gaza, serían los periodistas internacionales que pudiesen entrar a hacer su trabajo. Pero lo que pasa es que cuando entran, de Al Jazeera han sido un montón, pero muchos otros periodistas de la zona que han podido estar en el territorio jugándose la vida, evidentemente, bueno, pues literalmente se nos han jugado 103 periodistas asesinados en 150 días en Gaza. Es decir, el sitio de la tierra donde más periodistas se han asesinado. 103 en 150 días. Y además a eso añade lo de los cooperantes internacionales, en otras palabras, gente que pertenece a ONGs que están ahí ayudando humanitariamente. De hecho, sin ir más lejos, lo de José Andrés. Aquí vamos a escuchar a José Andrés, como sabéis, que tiene una ONG donde reparte alimentos en zonas tensionadas, de guerra, de pobreza, y que hace poco pues asesinaron a unos cuantos de sus colaboradores occidentales, por cierto, que evidentemente no estaban protegiendo a Hamas, ni eran aliados de Hamas, eran gente que estaba ahí repartiendo comida para los civiles a los que les han cortado el agua, la electricidad, la luz, no tienen absolutamente nada ni alimentos, los están literalmente matando de hambre. No dejan que entren alimentos. Hay fotografías que no os voy a reproducir aquí porque seguramente este vídeo lo tumbarían, pero hay fotografías de niños desnutridos. Que hay gente que está falleciendo por desnutrición. Evidentemente hay una idea sistemática de acabar, de masacrar a un pueblo en concreto, independientemente de si son o no son de Hamas. Población civil, no militantes de Hamas. It was really a direct attack on a clearly marked vehicles whose movements were known by everybody at the IDF. I've been in Gaza myself. O sea, que de lo que dice José Andrés básicamente es que atacaron sabiendo que era una ONG, porque habían avisado, porque tenían literalmente encima de los coches en los que atacaron las Fuerzas Armadas israelíes distintivos que los identificaban claramente como su ONG, e igualmente les atacaron. Yo recuerdo a José Andrés, que es español, ¿sabéis? Y fue muy contundente contra Ione Belarra en su momento, contra la ministra Ione Belarra en su momento, porque ella decía que se estaba cometiendo un genocidio en Gaza y él salió a decir que no era normal que una ministra lo hace en esos términos. Bueno, pues ahora por desgracia, y es por desgracia, ha tenido que sufrirlo en sus propias carnes, con su propia gente, lo que es un régimen criminal que está acabando sistemáticamente con todo el mundo que esté en Gaza, independientemente de si son miembros de Hamas, que será la inmensa minoría, evidentemente, porque no representan a los gazatíes,
como si son civiles a los que los tienen completamente aterrorizados y masacrados, como si son ONGs que están trabajando desde fuera para intentar ayudar a esas personas que no tienen culpa alguna de lo que ocurre ahí. Pues bueno, unos tantos cooperantes internacionales, otros tantos periodistas, y evidentemente aquí tenemos a una periodista, a Silvia Charrondo, preguntándole sobre eso, cómo tiene que ser. ¿Qué pasa con los 103 periodistas asesinados? ¿Qué pasa con los cooperantes internacionales? A ver qué contesta la embajadora de Israel. La palabra asesinado, lo siento mucho, pero el ejército israelí no asesina. Lo siento. No asesina al ejército israelí, te manda a dormir, ¿no? Te manda de viajes. Que esta neolengua no asesina al ejército. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con esas 30.000 personas? O con esos 103 periodistas. O que se lo digan a José Andrés, que no han asesinado a sus compañeros de la ONG. ¿Qué han hecho entonces, Rodica? Lo siento mucho. ¿Qué han hecho? Y en cuanto a las organizaciones no gubernamentales, tenemos un problema en la franja con UNRWA, que es un problema que muchos otros países reconocen. Tratamos de introducir otros ONGs. Ahora mismo hay un diálogo entre los representantes del ejército con diferentes ONGs. Lo que pasó con World Central Kitchen fue una tragedia, y algo que... Esta es la de José Andrés que estábamos hablando. Que nació de un error. El ejército ya lo confirmó. Hay muchas tragedias que pasan en la franja de Gaza. También hemos tenido... Pues que habla de tragedias como si de repente un día, desgraciado, se cayó un edificio y resulta que los cimientos estaban mal, que se había construido mal, o se quema un edificio y dices, qué tragedia. Pero es que esto no es una tragedia que viene como con el medio ambiente, un día que llovió muy fuerte, o un terremoto que agita los cimientos de un edificio y hace que se caiga, o un incendio que nadie sabe dónde ha salido. Eso sí son tragedias. Son tragedias que, bueno, que igual no se podían evitar. Que venga el ejército israelí y pegue 4 bombazos diferentes en 4 coches distintos de una ONG que está repartiendo alimentos. Eso no es una tragedia. Eso se llama de una manera muy concreta y es crimen de guerra. Y evidentemente un crimen de guerra implica un asesinato, en este caso. Y hay que decirlo, dice, no, yo rechazo Israel, el ejército de Israel no asesina. ¿Y qué hace entonces? Es que es de verdad, es tomarnos por tontos. Yo no sé si esta señora, esta embajadora de Israel en España, piensa que los españoles somos tontos, que no tenemos criterio, que no pensamos por nosotros mismos, que no sabemos identificar lo que es un asesinato. ¿Qué hacen ellos entonces? Justicia, ¿no te fastidia? Y claro, cuando ocurren barbaridades como lo de José Andrés, entonces resulta que es, bueno, una tragedia. No es una tragedia. Una tragedia es un terremoto y se cae un edificio. Si tú le pegas un bombazo a un coche donde sabes que hay gente que está repartiendo alimentos, es un crimen de guerra que implica un asesinato en este caso. Otras tragedias matando a nuestros ciudadanos. Si uno recuerde que 3 de los secuestrados han sido matados por el ejército en error. ¿Verdad? O sea, secuestrados, los secuestrados que tiene Hamas desde hace ya unos cuantos meses, es que bastantes de ellos, de hecho seguramente más de los que han matado ellos mismos desde que los tienen secuestrados, quiero decir, Hamas, han sido asesinados por bombardeos indiscriminados que hace el ejército de Israel sobre toda la franja de Gaza sin miramientos y sin pensar dónde pueden estar incluso sus compatriotas que están en ese momento secuestrados. De hecho, muchos familiares de las personas que están secuestradas en la franja de Gaza, de israelíes secuestrados en la franja de Gaza, le piden al gobierno de Netanyahu que por favor, bueno, le pidieron durante mucho tiempo, y ahora se pasaron esas demandas por donde os podéis imaginar, pero les pedían que por favor dejasen de bombardear de esa manera indiscriminada sobre la franja de Gaza, porque estaban bombardeando sobre un territorio en el que sabían que se encontraban sus familiares secuestrados. Y era la peor política posible para intentar recuperar con vida a esas personas, bombardear día sí y día también, sin criterio alguno, absolutamente todos los lados, sin pensar si podía haber civiles palestinos, por supuesto, pero tampoco sin pensar si podía haber esos familiares israelíes secuestrados. Es decir, pero bueno, para esta señora, para la embajadora, esto resulta que también es una, bueno, pues tragedia, ¿no? También hemos tenido otros soldados matados. Así que estos errores y estas tragedias ocurren y no ha sido algo intencionado, quiero decir, supongo. Se le ha caído el final. Perdón, no ha sido algo de intención y pues
esperamos que estas cosas no pasen más. Ahora hacemos todos los... Esperamos que no pasen más, insisto. Es que esto es como, bueno, pues esperamos que no vuelva a llover tan fuerte y así no haya una inundación. No, si tú eres el responsable de que ocurra o no ocurra, no es que esperemos que no pase más, es que no asesines más. Esfuerzos para dar más y más ayuda humanitaria que entre en la zona, y esperamos que estas cosas no se repitan. Solo por matizar, asesinatos indiscriminados y masivos contra una población civil desarmada sí se han constatado. Lo que está bajo investigación, y todo apunta a que así va a ser confirmado, es que estamos hablando de un genocidio o de una limpieza étnica. Eso es lo que está en los tribunales en este momento, embajadora. Es que esto es hacer periodismo. Como asesinatos sí ha habido, evidentemente, y están constatados. Ahora se está estudiando en los tribunales si hay o no hay una cosa que se llama genocidio. Pero lo demás, evidentemente, ha existido. Pues no estamos hablando de un genocidio. Yo creo que utilizar esta palabra es algo muy, muy peligroso, porque forma una opinión pública totalmente errónea, y estoy segura de que todo el mundo ya verá que lo que pasa en Gaza es muy lejos de ser un genocidio o limpieza étnica o cualquier palabra horrible. Porque le apetece a ella, básicamente. Porque ella ha decidido que no sea de esa manera. Pero a pesar de que haya tribunales internacionales recabando pruebas, que haya gente que haya denunciado esto, que haya crímenes de guerra que son muy próximos a lo que ella ahora mismo está negando, porque ahora a ella no le apetece, resulta que está muy lejos. Oiga, pues ojalá tuviese usted razón, embajadora, y estuviese muy lejos lo que ha ocurrido de efectivamente un... Pero es que, por desgracia, y por las cosas que vemos día a día, y por las cifras que conocemos, y por impedir eso, acceder a suministros básicos, a comida, agua, calefacción, es que alimentos, a niños. Y las más de 14.000 víctimas civiles de niños, las otras 15.000 de personas adultas, nos hace pensar, evidentemente, que estamos más cerca del escenario que a usted pues no le gusta reconocer. Que usted ahora está utilizando. Embajadora, un par de cosas muy breve para cerrar esta charla. Ha llegado el asunto. Después le ha preguntado Marc sobre alguna cuestión más relativa a el enfrentamiento con Irán, que bueno, eso tiene su interés informativo, evidentemente, pero evidentemente entre el ataque de Irán a Israel y la enemistad actual con la República Islámica de Irán, lo que es interesante y al fin y al cabo es donde está el origen de todo este asunto, de este conflicto reciente, es en el tratamiento de la Franja de Gaza de Palestina por parte del Estado de Israel. Aquí antes he visto, además, este tuit de Anuj, que dice: breve recordatorio, la cifra de 30.000 muertos, que es lo que estamos hablando todo el rato, lo que le ha preguntado Silvia Charrondo y la que ha negado la embajadora de Israel, es de hace varios meses. Es decir, que la cifra de 30.000 muertos de hace varios meses. Destruyeron el lugar donde se contabilizaba, así que no se actualiza ni lo hará hasta que termine. Esta información tampoco la tengo del todo contrastada ni verificada, pero es cierto que durante los últimos meses se estancó la cifra de las 30.000 personas asesinadas y que desde entonces no ha subido, y sin embargo los bombardeos han continuado ocurriendo, así que seguramente no se están contabilizando correctamente los nuevos asesinatos. No son 14.000 niños muertos, en este punto se estima 2 o 3 veces esa cantidad. Tartamudeo culpable, se refiere supongo a cuando estaba ahí tartamudeando. Solo por hambre, enfermedades y falta de asistencia médica, la población, según comentan varios artículos de The Guardian, deberían ser exponenciales. Matan a los periodistas, 106 aproximadamente, para evitar la información, prohíben medios, desconectan internet, todo para cubrirlo. Esto citando a The Guardian. Porque claro, si cae una bomba en un sitio y esa bomba acaba con 10 vidas, son 10 vidas que se contabilizan en esas 30.000 personas. Pero sin embargo, todo lo derivado de eso, es decir, que igual en ese sitio había alimentos y ya no va a poder repartir esos alimentos porque han sido destruidos, o que se ha quemado algún suministro, o que se ha acabado con alguna reserva de agua, o que se ha acabado con un hospital que podía salvar vidas, todo ese tipo de destrozos, es decir, no solamente el asesinato en primer lugar de una bomba que cae en un sitio, sino todas las consecuencias de ese destrozo, también se cobra vidas. El frío se cobra vidas, las enfermedades se cobran vidas al no ser tratadas, las heridas también se cobran vidas al no ser tratadas, la desnutrición, que decíamos antes, que hay imágenes que son durísimas, que no puedo poner aquí, pero son durísimas. La desnutrición y de gente que está literalmente falleciendo por culpa de la desnutrición, por inanición, por no poder comer. Eso también son víctimas que yo, sin lugar a dudas, se las achaco y culpo de ellas al Estado de Israel
y su intervención ilegítima en territorio gazatí para masacrar a una población. Y esas cifras son difíciles de contar, porque no solamente pues, ha sido muerto por una bomba que ha caído, sino que ha sido por las consecuencias de eso. Y esas cifras sí que seguramente aumentan de manera exponencial el número de víctimas totales. En Ucrania, tanto el Estado ucraniano como el ruso tienen la capacidad de medir hasta cierto punto las víctimas, permitiendo que organizaciones internacionales entren. En Gaza eso no es posible. No se permite que entren a medir o verificar, solo existe un bando que sabe cuántos muertos hay y no lo va a hacer público por su interés. Se refiere al Estado de Israel. En algún punto, más pronto que tarde, se descubrirán las fosas comunes y nadie que defienda esta barbaridad podrá negarlo. 381, aquí por una noticia, 381 cadáveres en una fosa común hace 6 días muertos por el asedio del hospital Al-Shifa. Reconocido, dentro de poco se quedará corto si además deciden atacar Rafah. Exhuma los primeros cadáveres de las fosas comunes del hospital Al-Shifa tras el asedio israelí. Es decir, que ni siquiera somos conscientes de la cantidad de víctimas que está habiendo. Y esto, si tiene un nombre, es exterminio sistemático de una población. Y eso traducido, pues ya sabéis cómo se llama, y es lo que están utilizando todos los tribunales internacionales que están estudiando este caso, para que después venga la señora embajadora del Estado de Israel en España a tratarnos como imbéciles, porque es como nos ha tratado, lo siento, pero es que nos ha tratado como imbéciles a los españoles, que en ese momento estábamos viendo la televisión en directo, diciendo que no, es que ha dicho literalmente eso, abro comillas, el ejército israelí no asesina, cierro comillas. Entonces, ¿qué hace? Cuenta chistes a los gazatíes, a esas más de 30.000 personas que estamos diciendo. ¿Les ha contado chistes y se han muerto de la risa o qué? O igual es que ha utilizado bombas, o igual es que ha utilizado armas. Es que igual esa cantidad infame de miles, de decenas de miles de niños que también ha fallecido, no han sido asesinados, sino que, no sé, han muerto de la risa porque les han contado un chiste los payasos del ejército. No nos tomen por tontos, por favor. Es que esto es literalmente tomarnos por tontos. Y da una rabia que es tremenda. Menos mal que ha intervenido a tiempo una periodista como Dios manda, Silvia Charrondo. Algunos, oye, pues no les cae nada bien, porque dice, no, porque hace preguntas que no debe, hace preguntas que tiene que hacer un periodista. Si frente a unas declaraciones como de la embajadora de Israel diciendo que no es asesinato, una periodista se queda callada y no recuerda las 103 personas, periodistas, que han sido asesinadas en Gaza, y tampoco tiene un recuerdo para los niños, y tampoco tiene un recuerdo para las personas de las ONGs que han sido asesinadas recientemente en Gaza, es que no es un periodista, simplemente pues es un autómata que lanza preguntas sin ningún tipo de profundidad y asume críticamente las respuestas sin contestar absolutamente nada. Bravo, chapó por Silvia Charrondo, por hacer lo que tenía que hacer, por responderle a esta señora lo que tenía que responder. Y ahora a mí se me caería la cara de vergüenza también de ser uno de esos políticos españoles que ahora se pone de perfil, pero que durante todos estos últimos meses lo que ha hecho sistemáticamente, y me refiero a la oposición, me refiero a Feijóo, me refiero a Abascal, que incluso Abascal llegó a ir a Israel para darle la enhorabuena a Netanyahu y decirle lo maravilloso que lo está haciendo todo. ¡Qué vergüenza! Mientras asesinaban a decenas de miles de niños. La extrema derecha española, la derecha española felicitando a Netanyahu. Ahora ya se les ve un poco con la boca más pequeña, porque se están dando cuenta de la barbaridad que está ocurriendo en ese país, de la infamia que se está perpetrando. Y ahora ni siquiera se ponen del todo de acuerdo en si hay que reconocer o no el Estado de Palestina. Que es como, por favor, o sea, centraos un poco. Estamos hablando de una tragedia, de una magnitud, no es una tragedia, es una masacre de una magnitud completamente inconcebible hace un tiempo. Y mientras ocurre eso, aquí está el Partido Popular diciendo que si deben o no deben reconocer el Estado de Palestina, que es una cosa que votaron en el Congreso de los Diputados en 2014, hace ya 10 años. Se votó en el Congreso de los Diputados. Y cuando lo puso encima de la mesa para hacer efectivo ese reconocimiento, que se votó en el Congreso de los Diputados en el 2014 durante el gobierno de Rajoy, se aprobó una moción en defensa de eso, tanto por PSOE como por PP. Ahora resulta que cuando se pone encima de la mesa otra vez por parte del gobierno de Pedro Sánchez para reconocer definitivamente y en este momento más que nunca el Estado de Palestina, lo que hace el Partido Popular es decir que eso es literalmente una excentricidad. Después aparece el rey de España y dice, bueno, si es que yo también creo que hay que reconocer el Estado palestino, que no es una locura, que dice lo mismo que dijo el Partido Popular. Entonces vuelve a salir el Partido Popular y dice, es verdad, hay que reconocerlo. Pero a los días sale Aznar y Aznar dice que no tiene ningún sentido. Aznar es un tipo que está financiado literalmente por lobbies pro-israelíes en España, es muy próximo a todo ese entorno. Y entonces resulta que el Partido Popular, de nuevo, y con Ayuso al lado de Aznar, por supuesto, entra en esta deriva ridícula de discutir si sí o si no, de una cosa que, insisto, que ya estaba decidida hace 10 años.
Y ahora Cuca Gamarra dice que sí, que lo van a reconocer. Pero mientras tanto Ayuso dice que no, que se pongan de acuerdo y que dejen de molestar y de ensuciar la buena imagen de nuestro país en defensa de la población civil de un país, de una zona que está siendo masacrada sistemáticamente. En fin. Me gustaría saber qué opináis vosotros en los comentarios. ¿Qué opináis sobre las intervenciones, la intervención que ha hecho la televisión pública, la embajadora de Israel, y sobre todo también de esa forma de utilizar esta neolengua, de lugar de hablar de asesinatos, de rechazar que el ejército asesine? ¿Por qué hacen esto? ¿Cómo se atreven a hacer esto? ¿De verdad creen que va a alguna parte, que cuela? Y sobre todo, ¿qué os parece esta forma contundente que tiene Silvio Charrondo de contestar? Decir, mira, no, perdone, sí son asesinatos. Otra cosa es lo que usted pueda decir, pero sí son asesinatos. Y otra cosa es que los tribunales estén estudiando si hay algo más aparte de eso, pero que hay asesinatos es evidente. Y recordar evidentemente a las víctimas, periodistas, niños y además gente que trabaja para ONGs. ¿Qué opináis de esa forma de contestar? Yo en mi particular parecer creo que está muy bien, pero me gustaría escuchar vuestra opinión también. Así que nada, espero que este periodismo decente, sensato, es el que hace falta en este país y ojalá lo siga haciendo mucho más tiempo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.